3 y 6 minutos. La voz, el micrófono para los hombres de negro de la Iglesia. Muchos con un bagaje cultural importante, que estudian demonología, que se saben al dedillo el ritual romanum, y quizá lo más inquietante, que en pleno siglo XXI siguen actuando, porque hay personas que están convencidas de que tienen una posesión diabólica. Hemos presentado al Padre Solá, a David Gascón. El turno es de Ceferino Santos, otro exorcista, Diego, en la palestra. Sí, era jesuita, especialista en terapia espiritual, y hasta su jubilación desempeñó su trabajo como profesor en la Universidad Pontificia de Comillas. Acudió en 1983 a Radio Cadena Española, el programa Rumbo a lo Desconocido. Allí se desarrollaba una tertulia sobre posesiones, sobre exorcismos, y Ceferino Santos daba su punto de vista sobre aquellos aspectos que él consideraba fundamentales sobre la influencia diabólica y los síntomas que podía tener la posesión. Un exorcista, Ceferino Santos, el padre Ceferino Santos, en Radio Cadena Española. Es muy bonito esto del túnel del tiempo, no solo por los documentos, sino por recordar a programas añejos que ya no están, incluso emisoras que dejaron de existir. Rumbo a lo desconocido. El exorcista tiene la palabra. Hay veces síntomas que te hacen sospechar que ahí hay, si no posesión, sí influencia diabólica. Por ejemplo, cuando se han sellado pactos de sangre en el espiritismo con el demonio, se le ha dado dominio sobre la propia persona con un contrato verbal por personas que creían en Satanás. Se ha dedicado a criaturas a veces a Satanás desde el seno de su madre para invocar con un brujo o con una terapia, con un tratamiento mágico, el nacimiento de un varón en una familia que tenía solo hembras, y después ha tenido repercusiones en ese chico totalmente negativas. O un contrato escrito con el maligno, etcétera. Pero estos son solo síntomas de que puede haber una influencia satánica o una posesión. El pacto. Yo pensaba, Carmen, que era una simple leyenda, ¿no? Una especie de anexo, de documento, la mayor parte de las veces falsificado, pero muchos exorcistas españoles creen en el pacto oficial con el maligno. Bueno, el pacto con el maligno se hace desde tiempos de la Inquisición, y que la Inquisición además tomaba muchos de esos pactos firmados por la propia sangre de la persona que hacía el pacto, o bien para tener una mejora económica, o bien para tener a la persona amada. Hace poco yo estaba en el Archivo Histórico Nacional y me comentaban que algunos de esos pactos demoníacos firmados con sangre, que incluso los papeles con la sangre se mantenían, están ahí, se mantenía esa sangre impregnada en algunos de los papeles, en algunos de los documentos que encontraban luego, incluso bolsitas se han llegado a encontrar dentro de los libros en las que había pelos, trozos de papel con sangre, de ciertos rituales y de ciertos pactos demoníacos que hacían esas brujas. Pues no es mal programa hablar con los responsables del Archivo Histórico, sección Inquisición, y que nos cuenten qué hay por ahí. Sí, además, como siempre, nos trataron fenomenal y quedamos en hacer muchas más cosas. Pero sí, esos pactos, en teoría, se siguen realizando. Tienen todo un ritual, hay muchos libros que hablan de cómo hacer un pacto con el demonio, qué pasos han de seguirse. Siempre hay sangre por el medio, siempre tienes que firmar con tu propia sangre. En la Edad Media se utilizaba la sangre de la menstruación de la mujer. Hoy en día se hace un pacto haciéndote una simple raja en el dedo, y con esa sangre y con una pluma que suele ser de cisne negro, tienes que firmar el pacto con el demonio para que así lo lleve a cabo. A cambio siempre, por supuesto, le tienes que dar tu alma. Es muy curioso porque cuando tuvimos cara a cara al padre Gabriel Amort, yo detecté la valentía, por defender sus ideas que pueden parecer arcaicas incluso dentro de la Iglesia, de que el diablo no es la ausencia de algo. El diablo no es un estado del espíritu, sino el diablo como entidad personificada, individual, corruptora, con el miedo que produce cuando lo vemos en los viejos cuadros del arte flamenco, o incluso mucho más atrás, ¿verdad? En los frescos del románico o en las gárgolas. El diablo como ser.
Da la impresión de que en los últimos 30 años, incluso, como es lógico, en la propia Iglesia hay una idea de deshacerse de esos lastres que parecen tan pesados, tan incongruentes con el mundo empírico en el que vivimos. Amort decía que eran casi igualmente diabólicos, atentos a la frase que nos dijo en Cuarto Milenio cara a cara, los propios sacerdotes que no creían en el demonio como entidad y que lo diluían de alguna forma en lo políticamente correcto, porque la Iglesia no sabía para dónde ir en este mundo de la ciencia. De alguna forma, año 83, Radio Cadena, el padre Ceferino Santos, de una forma también muy gráfica, hay que decirlo, hablaba de ese problema de la Iglesia, que la moda de lo tangible estaba apartando al demonio, ¿verdad, Diego? Sí, él apostaba por un apoyo en la creencia, ¿no? Hacia el diablo. Él decía que había que luchar contra la no creencia en él porque era importante. Daba un dato muy curioso. Él decía que en Madrid había en aquel momento 3 millones de demonios. Si lo escucháis, yo creo que es un dato muy, muy curioso. Además, fíjate, en Madrid 3 millones y en los años 80, documentándome para este túnel, se dice que la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en aquellos años dirigía Joseph Ratzinger, el actual Papa, cifraba en 758.640.176 los demonios que pululaban por el mundo. Si tenemos 3 millones de demonios persiguiendo a la gente en Madrid y esa realidad espiritual existe, por mucho que digamos que no hay dualismo y que solo los hombres hacemos el bien y el mal, esa realidad está ahí presente y si hay realidades espirituales no se pueden negar. Lo que pasa es que hemos entrado en un empirismo tal que todo lo que se refiere a la fe hay cierta tendencia a negarlo. También de eso hay que defender a nuestra humanidad de hoy y hacer una terapia espiritual de defensa del demonio de la increencia, de liberación del demonio de la increencia, encadenando la increencia, y eso también sería un remedio espiritual. Fíjate, Iker, que cuando yo me acerqué al tema de los pactos con el diablo, lo hacía desde una perspectiva absolutamente de no creyente, y si no crees en una cosa tampoco crees en la contraria, en el enemigo. Pues curiosamente una de las mayores sorpresas que me llevé es que los pactos con el diablo funcionan, cosa que para un no creyente fue una revelación bastante importante. Desde la razón, ¿cuál es la teoría? Insisto, desde la razón, desde el ámbito no de la fe, es que hacer un pacto con el diablo es lo que denominan los psicólogos un psicodrama de tal entidad, tan transgresor, en el que se violan una cantidad tan enorme de tabúes, que algo en la mente del que lo hace clic y le pasa a otro nivel. Y cosas que barreras morales, barreras éticas, barreras educacionales, sociales, le impedían hacer, ya te has pasado en algún sitio de su subconsciente esas barreras y le permiten saltárselas. Y entonces esas personas que han pedido por el éxito profesional, por el amor, por el sexo, por el poder, por el dinero, acaban muchas veces consiguiéndolas por el propio convencimiento de que lo van a hacer y la propia falta de barreras morales que se han puesto al cometer ese acto. ¿Y llegaste al epicentro de la información? ¿Llegaste a conocer a gente que había hecho pactos? Sí, llegué a conocer a gente, de ahí me vino el convencimiento. Es decir, llegué a conocer a gente que me llegó a hablar del éxito de sus pactos, lo cual era palpable. Es decir, pues oye, tienes una situación envidiable, tal, vale, te funcionó. Y ya te digo que desde esa perspectiva de enfrentarme al asunto, desde una no religiosidad, fue un impacto y me molesté en buscarle una explicación racional. Pero luego, si son las mismas personas en las que estoy pensando, no acabaron muy bien. Algunas no. Es el peligro que tiene el pacto con el demonio. Siempre se cobra a sus víctimas. Lo sospechaba. Hay una cancioncilla que venía a decir que cuando llegas a los 50 viene un camarero y te da la cuenta. Pues con los pactos con el diablo pasa una cosa así. Por algo, si esto es verdad, que no lo sé, el diablo es el diablo. Se cobra su factura siempre. Padre Pilón, que desde luego, Diego, merecería un túnel monográfico. Y el padre José María Pilón, que ha investigado muchos casos y muchos muy tenebrosos,
parece que aboga por la racionalidad, sobre todo comparando su testimonio con el de los anteriores exorcistas. Años 90. Sí, bueno, el padre Pilón en realidad no es exorcista, aunque siempre ha estado muy interesado por estas temáticas. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Es un auténtico pozo de sabiduría paranormal, sacerdote jesuita, fundador del grupo EPTA, como todo el mundo sabe. Y él, en 1993, concretamente el 7 de septiembre, acudía al programa de Antena 3 En los límites de la realidad, presentado por Andrés Averasturi, y allí dejaba patente su creencia de que existían realmente muy pocos casos reales de posesión. Yo acepto el que es posible la posesión diabólica, rarísima, y yo realmente no conozco ningún caso. De los muchos que han venido a mí, es más, una de las grandes autoridades en el mundo de la demonología de los últimos tiempos, el padre José de Tonquédec, que fue durante muchos años exorcista de la Archidiócesis de París, era jesuita, era psiquiatra, y él dijo que de los cientos de casos a los que él tuvo que asistir como presuntos casos de posesión, él dice que solamente de 2 o 3 a lo mejor dudaría en afirmar que puede ser una posesión. Un pozo de sabiduría, el padre Pilón. Le mandamos un fuerte abrazo a José María Pilón ahora mismo. Y otro para el otro protagonista en la sombra en esta conversación, nuestro amigo Andrés Averasturi. Un abrazo para los dos. Aunque no sea exorcista el padre Pilón, si le llega un caso de presunta posesión demoníaca, como cualquier sacerdote de la Iglesia Católica, él puede rezar, no realizar un exorcismo mayor, pero sí puede rezar para que normalmente esa obsesión demoníaca, con rezos que un sacerdote de la Iglesia Católica haga sobre ti y con el agua bendita, normalmente se pasa. Puede casi, vamos a decir así, actuar de oficio, ¿no? Sí. Ante el poseso. Cuando luego se tienen que hacer exorcismos mayores es cuando tienen que recurrir al obispo, y el obispo nombrar a un exorcista para que realice ese ritual. Un túnel para la historia de la radio del misterio. Otro personaje. Y repito, no estamos exponiendo las voces y las experiencias de exorcistas, que son varios, que han pasado ya por el programa. Nicolás López, Diego. Sí, Nicolás López Martínez, que fue el presidente y el decano de la Facultad Teológica del Norte de España, que tiene su sede en Burgos. Hace justo ahora 30 años, en 1981, acudía a La Clave, programa que dedicábamos hace unas semanas, El Túnel, para hablar de Satanás. El tema del programa era Satanás, y él en alguna de sus intervenciones se refería, como vamos a ver, a posesiones científicamente controladas, que es algo muy curioso. ¿Sí? Y bueno, venía a decir que haya cada cual con sus creencias, y que quien no crea en esto es su problema. Y sabes una cosa, Diego, que todos los exorcistas, o que han ejercido de exorcistas, todos los interesados en la Iglesia por esta temática en concreto, tan escatológica y tan extraña, tienen una facultad que es curiosa. Tienen un don de la comunicación, o más que don de la comunicación, son muy claros. Es cierto. ¿Verdad? Sí, sí. A la hora de exponer sus cosas, así como en tantas ramas en lo que es la oratoria, mucha gente, bueno, pues al final no se le entiende. Son los exorcistas y adláteres, son de alguna forma absolutamente perfectos en su discurso. Hipnóticos casi. Exacto, llegan muy hondo, pero por la sencillez. Así que el paso es para el padre Nicolás López. Creo que para un no creyente el problema es suyo, porque ahí están los hechos. Los hechos de posesiones científicamente controladas, y que acaban en el momento del exorcismo. A veces los exorcismos son trabajosos y largos, pero en otras ocasiones son fulminantes, y no se trata de leyendas. Clarísimo, año 81, La Clave, y ahora damos un giro. Yo tenía especial interés en el personaje porque recuerdo que, viéndole por la televisión de niño, a mí me impresionó. Sería el exorcista popular. Ojo, no sacerdote. Jordi Mora. Y Jordi Mora, con toda la cautela que hay que poner ahora mismo en las palabras que voy a decir, porque era una persona que se creía con cierto don, y esto es evidentemente muy peligroso, sí tenía algo que a mí me impresionaba, que su verbo, la fuerza de su imagen, pues realmente traspasaba la pantalla. Iban muchas personas a verle.
y hubo una oleada en Cataluña de exorcismos populares al margen de la Iglesia. Quiero que escuchemos a Jordi Mora y además lo escuchamos en la emisión de otro programa absolutamente histórico en la radio española. Señor Mora, ¿usted de profesión le puede decir exorcista o no? Bueno, de profesión, no. Ahora, si por exorcista se entiende que una persona, por el Espíritu de Dios y por la fe en Jesucristo, puede sacar del cuerpo de una persona un espíritu inmundo o un espíritu maligno que intenta destruir a esta persona, sea psíquicamente, materialmente, luego sí se me puede llamar exorcista, porque con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu sí puedo sacar un espíritu maligno. ¿Pero lo hace con frecuencia o no? Cada día recibo en mi casa de 15 a 20 a 25 personas. Yo no cobro un duro a nadie. No hay nadie que pueda decirme que yo hago esto por interés, por dinero o por hacerme un nombre. A mí no me importa un nombre, porque delante de Dios el Señor sabe quién soy y Él es el único que me conoce realmente, como a todas las personas. Torrente de voz y, como decíamos, una entrevista, le escucharemos otro corte, Diego, de un magazine de las mañanas que también formó parte de la historia de la radio. Sí, del Primero de la Mañana, de Antena 3 Radio en 1990. La verdad es que Jordi Mora se le conocía como el exorcista de Sabadell. Allí vivió, allí nació, allí a los 24 años hizo su primer exorcismo y desde entonces, según dijo, hacía entre 8 y 10.000 personas pasaron por sus manos en apenas 8 años. Desde luego, en La Vanguardia, por ejemplo, se le dedicaron páginas casi completas con titulares como "El exorcista Jordi Mora no da abasto en su consultorio de Sabadell". Lo interesante para mí, repito, con un tema que es candente y peligrosísimo, por lo menos es que Jordi Mora no cobraba. Eso porque había otros, sí, pero parece que nunca cobró un duro, y sin embargo había personas que sí cobraban. No sé, yo no llegué a conocer a Jordi Mora nunca, pero es verdad que quería, como anexo casi, poner su voz, porque me parece una voz que parece al mismo tiempo un puñetazo sonoro. Es que el propio Antonio Herrero, que no era cualquiera, por cierto, Antonio Herrero, a la hora de... pues parecía hasta chantado cuando hablaba Jordi Mora, y es de esas personas que se hacía el silencio, porque arramplaban con todo. Un ejemplo, este documento, Diego, en el que habla de algo interesante, porque en el fondo acababa con la terminología propia de los exorcistas sin ser exorcista de la Iglesia, y hablaba de maestros a los que hemos escuchado, como el Padre Solá. La capacidad, según él, casi paranormal, no por ser religioso, sino casi como un don heredado del discernimiento de espíritus. Primero, una señorita casada, que en un momento dado coge un cuchillo, gritando como una loca se lance sobre sus 2 hijos para asesinarlos con un cuchillo de cocina. Suerte que su marido y otro amigo suyo que estaban en la casa pudieron privar de que los asesinasen. Esta señorita estaba en tratamiento psiquiátrico, esquizofrénica, paranoide, psicópata peligrosa y tenía ausencias. Este es el dictamen del psiquiatra. Cuando esta señorita viene a mi casa y yo automáticamente, cuando me explican esto, miro a la chica y digo, esta chica está posesa. Quizá algún digno sacerdote que me esté escuchando quizá pueda sonreír. Yo le digo que no se sonría. Le voy a decir una cosa, y se lo digo con todos los respetos que me merece el padre Pilón, cosa que he podido hablar 4 palabras con él, él me conoce personalmente, y el reverendo Padre Solá, el cual me estimo profundamente como hombre de Dios, y como hombre que también tiene este don, que el Señor me ha concedido a mí, que tiene el don del discernimiento de espíritus. Es que no me extraña, por otro lado, Carmen, que Jordi Mora, no sé si sabiendo lo que hacía o sin saber, en este grado de lo que es la oratoria, llegaba a un estado de no sé, de ensimismamiento, en el cual las personas actuaban... Es un peligro, una chica que estaba en tratamiento psiquiátrico, que de repente llega a su consulta y deje mucha gente ese tratamiento por ponerse en manos de un curandero, porque era lo que era este señor, porque no tenía ningún poder para realizar exorcismos. Con lo cual, ¿cuántos de esos casos que él decía que había tratado acabaron bastante mal por no tratarse como se debían tratar en las consultas médicas? Es que esa es la cuestión que estaba yo pensando cuando estaba oyendo las cifras que daba Diego. Digo, en este país, ¿de dónde salen 8 o 10.000 poseídos? Sí, pero es que si te das cuenta, Gabriel Amorth hablaba de las mismas cifras o más. Siempre se ha puesto... ¿Cuánta gente hay con estos problemas? Pues gente que, cuando le empiezan a salir mal las cosas, dicen que es el demonio y empieza a obsesionarse con que todo lo malo le pasa a ellos porque la sombra del demonio está muy cercana. Una historia social, una historia de los exorcistas oficiales
y de los exorcistas por afición, o puro curanderismo, hay que decirlo así, entre ellos Jordi Mora. Hemos presentado unos cuantos, y creo que ha sido un túnel esclarecedor. Testimonios arcaicos, antiguos, voces de diferentes emisoras, y desde luego, lo más importante, que vosotros tenéis ahí la información. Diego Marañón ha sido enviado en el mundo de las sombras. El próximo túnel espero que sea más amable, amigo. Yo también, un placer como siempre, Iker. Un abrazo. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Y 27, nos llega una última hora, evidentemente ha dado la vuelta al mundo, y además ha dado la vuelta al mundo de una forma como siempre extraña. En la presentación de las noticias, esa nueva oleada de informes oficiales de ovnis en el Reino Unido. Qué curioso, ¿verdad? Resulta que cuando los telediarios informativos y demás hablan de la noticia, extraen que, bueno, que las autoridades fueron engañadas porque había 6 platillos volantes que fueron una broma de estudiantes. No se ocupan prácticamente del resto de las 4.000 y pico páginas que han surgido y se quedan con la broma. Si de 4.000 y pico páginas tú coges las 13, 14, 15, no sé cuántas de la broma, uno puede pensar, ¿nos están informando con objetividad sobre un hecho concreto? Luego a muchos, incluidos corresponsales, esto le parece poco serio, pero ¿qué ocurre? Que en el Reino Unido es la noticia más seguida en todos los periódicos, en todas las estadísticas, digámoslo así, por internet. Todos los consumidores de información han acudido antes de cualquier cuestión política a saber qué publicaba su gobierno sobre ovnis. Por lo tanto, el interés está ahí. Antes llega otra información de Estados Unidos y es una información que da escalofríos. Y repito lo que yo pienso, Estados Unidos por lo menos desclasifica. Estados Unidos queda mal consigo misma, hay que decirlo así, porque está desclasificando una serie de elementos que van en contra de su prestigio. Experimentos humanos. La gran pregunta es, yo siempre lo digo, repito, ¿qué pasa en otros muchos países donde no se desclasifica nada? Y los horrores, estoy seguro, son iguales o mayores. Pues sí, la verdad es que esta noticia ha resultado, a mí personalmente me ha resultado muy sorprendente, porque efectivamente gracias a las abundantes desclasificaciones de material de todo tipo hemos podido saber de experimentos psíquicos, de experimentos militares, de experimentos de guerra biológica, pero lo que me resultaba increíble es que entre las décadas de 1930 y 1970, que es mucho tiempo, haya habido experimentos civiles sin ninguna vinculación con el gobierno, sin ninguna vinculación con la CIA, ni con la NSA, ni con el Pentágono, es decir, de hospitales. Y lo de siempre, Santi, nos enteramos ahora. Y nos enteramos ahora gracias a que la agencia de noticias Associated Press ha hecho la semana pasada hablábamos de un magnífico trabajo de periodismo de investigación con el tema de Irak, pues ahora estamos parece ser que bueno, que el género que estaba en tan malas fechas está reverdeciendo. Estamos hablando de otro magnífico trabajo de investigación de los reporteros de Associated Press, que han sacado a la luz decenas, no creo que me pillase los dedos sin hablar, de centenares de casos practicados sobre reclusos, enfermos. Vamos a escuchar a Javier del Pino, Crónica, y nos comentas tu opinión sobre todo esto, Santi. El descubrimiento se ha hecho cuando un comité del Departamento de Estado creó un comité para investigar si han ocurrido en la historia reciente experimentos similares a uno por el que hace muy poco el gobierno de Estados Unidos ofreció una disculpa pública, con 50 años de retraso, el infausto estudio sobre la sífilis mediante el contagio a prisioneros en cárceles en Guatemala. Y ese comité ha descubierto casos igual de aterradores y en suelo de Estados Unidos. Entre 1940 y 1970 se realizaron al menos 10 estudios médicos que atentan contra las normas básicas de la ética, aunque se da la circunstancia de
de que no fueron pruebas clandestinas, simplemente el sistema era más permisivo. Todas las pruebas pasaban por el contagio forzado de enfermedades a presos en cárceles o a pacientes en instituciones mentales. Una prueba consistía, por ejemplo, en contagiar con hepatitis a los pacientes para observar su evolución. En otro caso, se obligó a presos a ingerir excrementos de personas infectadas con virus o a inocularles con la gripe asiática. En otro caso, varios presos fueron inyectados en sus órganos genitales con muestras de gonorrea. En 1963 se inyectaron células cancerígenas a 19 pacientes ancianos en un centro psiquiátrico. En Nueva York hubo otro experimento en el que se inyectaba la hepatitis a niños con deficiencias mentales para observar si tenía algún tipo de efecto positivo en su condición. En todo caso, la mayor parte de los experimentos médicos con fondos federales de Estados Unidos se han llevado a cabo fuera del territorio de este país, lo que hace complicado investigar en cuáles de ellos se ha cruzado la frontera de la ética. Barack Obama ha creado un comité de bioética para investigar hasta donde sea posible y quiere un informe completo antes de que termine este año. Hemos escuchado con mucha atención cada palabra de nuestro corresponsal en Estados Unidos, corresponsal de la cadena SER en Washington, Javier del Pino. Palabras horribles, increíbles, de película. Claro, luego dicen de la luna, de... Si es que nos ocultan casi todo y estamos viendo esta verdad muestra a muestra. Experimentos con seres humanos, por cierto, no solo presos o deficientes mentales, que hay personas que pueden decir, bueno, es como otra categoría, no estamos muy de acuerdo, pero niños con deficiencia como cobayas humanos. Pues sí, ya te digo que a mí de toda esta noticia lo que me ha llenado de perplejidad es que hayamos sabido con 10 o 20 años de antelación, de diferencia, lo que se hacía en el sector militar o en el sector de inteligencia a ese respecto, que evidentemente no era nada edificante tampoco, y que haya sido ahora cuando empezamos a saber lo que se hacía en el ámbito de la investigación médica, de la investigación farmacológica, con el pretexto de que esas atrocidades que... Hacer comer excrementos con virus. Vamos a ver, en 1947 se dictamina, se promulga lo que se llama el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg es un acuerdo al que se llega por pura civilización. El mundo médico aterrado ante lo que se ha destapado de las barbaridades de la investigación médica en el Tercer Reich a raíz de los juicios de Nuremberg, hace un código ético que prohíbe expresamente este tipo de experimentación. Es increíble. Y precisamente el país, o los investigadores del país, muchos de ellos que supongo que estarían ahí el día de la firma del código, que impulsaron la promulgación de este código, sean los que desde 10 años antes a 30 años después han estado haciendo estas cosas, es francamente anómalo y sorprendente. Vamos a ver, antecedentes había habido y aquí hemos visto algunos, desde las operaciones cerebrales forzosas hasta la barbaridad que hicieron en Tuskegee, que fue un estudio sobre la sífilis en el cual a decenas de hombres negros absolutamente no avisados de que estaban siendo cobayas humanos les inyectaron la sífilis para ver cómo evolucionaban y cómo se morían, así, literalmente. Pero es que esto con niños... Pero efectivamente, esos precedentes tenían su aquel, nos horrorizaban a todos. Lo que se está destapando ahora es evidentemente que no hay libros escritos sobre el tema, que nadie ha recopilado esa investigación y le ha dado una forma, que simplemente estamos cogiendo retazos de un sitio de otro y ya nos empezamos a horrorizar. El día que llegue un autor, coja todo eso y nos lo ponga en un volumen y nos dé 40 horas de lectura concentrada, con datos, con días, con cifras, con nombres, pues nos puede llenar de estremecimiento. Yo a veces pienso, qué poco arte, ¿no? Qué poca sensibilidad humana, qué poca belleza ha creado el hombre, que la ha creado evidentemente, y nos embelesamos ante ella, ante las muestras de lo más excelso del ser humano. Yo a veces lo pienso, ¿dónde están las muestras de lo más excelso del ser humano? Bueno, pues en todos los actos de amor, imagino que ocurren y que no se publican, ¿no? Padres que ayuden a sus hijos, al revés, personas que lo dan todo por los demás y que por desgracia no sabemos o no son noticia. Hay amor en el mundo, evidentemente, hay belleza en el mundo, evidentemente, pero cuando uno coge la balanza yo no sé dónde está, porque la crónica de la crueldad humana
Mira, me quedo con solo... Es que es atroz, me quedo solo con una línea de la noticia que dice... en 1973, los representantes de la industria farmacéutica admitieron que usaron presos para las pruebas porque eran más económicos que los chimpancés. A veces pienso en las maniobras de alienación del gran público. Estamos viviendo en una época, en mi opinión, de alienación total. Alienación, hay que ver bien el término, pero en el fondo estar muy apartados de lo que pasa realmente y embobados de alguna forma con las pulsiones más primarias. A veces yo no sé si pensar que eso es mejor, porque abrir los ojos y darnos cuenta de lo que es el ser humano en ocasiones estremece y hasta descompone. Vamos con las vías de contacto. 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Carlos nos decía, ¿los demonios están a nuestro alrededor? ¿Qué hace a una persona más susceptible a ser invadida por una posesión? ¿La fe? ¿El estado físico? ¿El estado mental? Bueno, según los exorcistas, los demonios están a nuestro alrededor. Una persona más susceptible de estar poseída, pues según siempre ellos, los que juegan entre comillas con la ouija, con el satanismo, con rituales extraños. Espero haberle contestado. Amparo, Rocío, Juan de Dios y Pedro nos dice: hola, buenas noches, somos unos amigos de Córdoba que nos gusta reunirnos de vez en cuando y ver una peli de miedo. Además escuchamos vuestro programa porque nos apasiona este campo. Pero a la vez de la peli, qué misterio, ¿no? Me imagino que después o antes. Esta noche concretamente hemos visto la película Paranormal Activity 2 y nos ha impresionado mucho. Parece ser que está basado en hechos reales. En este momento estamos escuchando el programa y el tema nos está poniendo la carne de gallina. No. Pues es la base del argumento de la peli, el pacto con el demonio y sus consecuencias. Esperamos seguir recibiendo más información y casos sobre el tema. Bueno, pues esa película no se ha puesto muy de moda decir basado en hechos reales y no tiene ninguna conexión. Aunque es verdad que de la primera película a mí sí me impresionó alguna imagen, Alguna sí, era como muy perturbadora. Pero efectivamente empezó, yo creo que con lo de la cuarta fase, la moda de decir esto es un hecho, es un caso real. Que era mentira. Que era absolutamente mentira, y anda que no tenía yo también que contestar mensajes. Nome, Alaska. Efectivamente, que quién era esta psiquiatra, que oiga, que esta psiquiatra no existe. Y la verdad es que la moda está cundiendo. Jessy de Málaga dice: da igual el idioma del exorcismo, todos hacen que me esconda debajo de la cama. Bonito mensaje, porque da igual la lengua, ¿verdad? Da igual el idioma, la palabra. Hay un sonido, hay un supurar algo que desde luego es universal. José Adolfo Cantón nos dice: sobrecogedora la grabación del exorcismo. El mal está presente en todas las religiones, solo cambia el nombre. Un saludo desde Granada. En Carni de Lucena es terrorífico y más a estas horas. Nes nos decía: la voz de esta gente sale de lo más profundo del alma. Younes, con lo bien que iba a dormir esta noche después del tema de la luna, ahora tras estos gritos y alaridos creo que voy a esperar hasta que se haga de día. Pues eso te pasa por escucharnos. Y que sigan haciéndolo. Claro. También nos decía Manolo de Málaga que él, como mucha gente, es de la opinión de que la llegada del hombre a la luna fue un montaje en plena Guerra Fría. Aún así, todavía recuerdo a toda mi familia alucinada ante el televisor. Le voy a pedir a Noel Calero y a Coque Peinado a ver si en tiempo récord son capaces de sacarme ese sonido como ancestral de la máquina de escribir, una máquina de escribir que percute, porque vamos a hablar de informes. Y por lo menos para el principio, yo creo que haya una fecha. Quiero que esté establecido los códigos, como hacen ellos, de filiación de un informe. Y vámonos, por ejemplo, a uno de los casos que te llame la atención especialmente. Hay uno que parece que ha suscitado todas las polémicas, un caso que ocurre en el año 80 y que parecía que se iba a resolver. Muchos expedientes no han aparecido. Nueva desclasificación de informes OVNI en el Reino Unido. 26 de diciembre de 1980, Rendlesham Forest, en Suffolk. Pues se ven varias luces, Iker, a través del bosque, varios militares, porque esa era una zona que utilizaba la fuerza aérea, tanto estadounidense como británica,
varios militares van hasta esa zona boscosa y se encuentran con un objeto que parece estar flotando sobre una neblina amarilla, así lo describen ellos. Se dan cuenta de que las transmisiones por radio hay muchas interferencias, que cuando se alejan de ese objeto las interferencias son menores. Son las 3 de la madrugada. John Burroughs y Parker Booth son los dos militares que se acercan más a ese objeto que ellos describen como metálico. Algunos de ellos dicen que ven patas, otros dicen que están elevado el objeto unos centímetros sobre el suelo e incluso apuntan la posibilidad de que haya seres. Después de todo eso, Iker, se hace un informe. Ese informe incluso hay retransmisiones grabadas, porque al día siguiente, cuando van a la zona boscosa donde habían visto el objeto, se dan cuenta de que hay huellas, que hay una especie de huella que ha dejado triangular. Los árboles de la zona están quemados y parece ser que algo aterrizó allí aquella noche. ¿Se esperaba una solución? ¿Se esperaban más datos? ¿Qué se esperaba? Se esperaba que dijeran algo, por lo menos se esperaba una investigación. Por parte de los Estados Unidos la hubo y con los años se desclasificó la conversación que se mantenía y lo que se decía al estar enfrente de las huellas. Pues se hacía la inspección diciendo que habían visto tales huellas, que había quemados tales árboles en un área de tantos metros. Eso sí que se desclasificó en Estados Unidos, pero la verdadera investigación, que tuvo que ser por parte del gobierno británico, hoy en día, que se han desclasificado más de 8.500 folios sobre objetos volantes no identificados, todo el mundo esperaba la desclasificación de este caso y no ha ocurrido. La respuesta, pues como todo, muy confusa. Que los documentos se han destruido, no saben cuándo, ni por qué, ni quién. Santi, no hay respuesta sobre el caso más famoso en la historia del Reino Unido. El Roswell inglés, como decían, ¿no? No, es posiblemente un caso en impacto similar al de Roswell, aunque no en impacto mediático. Y la verdad es que si era llamativo lo de la noticia anterior, esto sigue siéndolo. Estamos hablando... Hemos tenido semanita, llevamos unas cuantas de conspiraciones, ¿eh? Sí, y estamos hablando además de un caso que sucede en un lugar, el bosque de Wrexham, donde hay no una, hay dos bases importantísimas, la de Woodbridge y la de Bentwaters, de titularidad británica y norteamericana, uno de los ejes de la defensa aérea de la zona norte de la OTAN. Es un lugar donde la seguridad aérea es máxima, donde la investigación tuvo que ser exhaustiva, porque estamos hablando de una aeronave intrusa en un lugar de máxima seguridad para la defensa de Occidente. Santi, ¿te crees lo de que han perdido los documentos? Iba a decirlo muy coloquialmente, pero no. Vamos con el siguiente informe. 26 de abril 1998, 12 ovnis son vistos sobre North Yorkshire. Cambiaban de forma en el aire, según los testigos. Había mucha gente, incluso llegaron a hacer fotografías, y todo queda en que la información que se da es que puede ser un experimento militar. Eso lo dicen los propios militares británicos y no lo saben, también es misterioso. Luego hay cosas curiosas, igual que en España teníamos la IG-45, que es eso que a un testigo ovni se le hacía una serie de preguntas. Pues aquí también la tenemos. Está la descripción del objeto, la posición exacta del observador, con qué se ha observado, por ejemplo en este caso que tengo enfrente con binoculares, la dirección del objeto, que es en un principio visto, el ángulo de visión, la distancia, el movimiento del objeto. Se parecen mucho a los españoles. ¿Quién es la persona que dice haberlo visto? En este caso, un policía. Con lo cual se recoge hay cientos de estos folios que la gente ha rellenado, que los propios testigos han tenido que poner el día, sus firmas, sus nombres. Los nombres están borrados en todos los documentos Iker, pero también se recogen muchas cartas. Por ejemplo, la carta de un ciudadano que se dirige a Mr. Blair, preguntándole y diciéndole que él está muy interesado en los fenómenos paranormales, que colecciona diferentes vídeos sobre ovnis
y que tiene, por ejemplo, algunos de ellos sobre Edward Hall, Ronald Reagan, el Apolo 14, Edgar Mitchell, y le pregunta que cuál es su opinión sobre esos objetos voladores. Ni más ni menos que el primer ministro en aquel momento. Sí, pero todas tienen que ser contestadas, y todas contestan. Además vienen las cartas con muchas gracias por habernos escrito, intentaremos contestar a su pregunta. Hay una cosa muy curiosa, que toda la correspondencia que cualquier investigador remite al Ministerio del Aire británico queda registrada. Es decir, pasa también en los informes españoles. Entre la información no son casos lo que aparece, desde luego, son también las correspondientes quejas, preguntas de algunos investigadores, algunos muy insistentes, hay que decirlo, y han quedado ahí, ¿no? Incluso está la historia de un investigador español, Joan Plana, preguntando sobre el caso de Talavera la Real, y preguntó tanto que la propia Guardia Civil, vamos a decirlo así, que se lo tomó a mal y, bueno, le investigaron, o eso quedó así en los informes. En los informes también se pueden ver recortes de periódicos. Por ejemplo, pone UFO Mystery Did the Call. Esto es una publicación del 21 de julio de 1993. Peter Gregory asegura que vio una luz muy grande sobre Somersby. Se ve una filmación que él mismo graba, una especie de luz que hacía movimientos imposibles. El Bufora, porque también recogen esas informaciones que mandan algunos grupos que se dedican a estudiar fenómenos ovni. Bufora, 4 de marzo del 98. Aseguran que más de 30 testigos ven un objeto con forma triangular en Mansfield y en Derbyshire. Luces azules, luces blancas, se reflejaban algunas de esas luces en las nubes, no había sonidos. Y preguntan a esas fuerzas aéreas si les pueden decir si algún radar de la zona ha detectado esas luces para confirmar a los testigos que lo que estaban viendo. Los testigos se ponen en contacto con bases aéreas y... Exactamente. Y dicen que no, que en los radares no se ha registrado absolutamente nada, que no saben lo que podía ser. ¿Algo más interesante de esta nueva jornada de desclasificación que te llame la atención? Pues de todo, el misterio del objeto en el cielo, un objeto captado en el radar de la Real Fuerza Aérea de Escocia. Se preguntan si podía ser un globo sonda. Pero las sensaciones de muchísimos casos, muchos más casos de los que salen en la prensa. Muchos casos. O sea, como si la realidad ovni durante los años 90, por ejemplo, que parecía oficialmente abotargada por completo, en el trasfondo estaban ocurriendo casos, peticiones al ejército, investigaciones. Pero es lo que te he dicho muchas veces, es lo que he mencionado en este micrófono. Es que da esa sensación porque los medios de comunicación no se ocupan de ello, no como lo hacían en la década de los 70 o a principios de la década de los 80, pero la casuística sigue ahí. Prácticamente todas las semanas suceden cosas. Yo he visto en los informativos que en España, han dado esta noticia, pero claro, es que todo el mundo repica lo mismo y punto, y no se ven ni los informes. Bueno, hasta hubo una broma sobre Edgar Mitchell y lo que opina sobre los objetos volantes no identificados, y además asegura que lo de Roswell fue cierto, que es verdad, que él ha visto pruebas físicas que le llevan a opinar que es verdad y que los extraterrestres nos están visitando desde hace años en la Tierra. ¿Me quieres decir que hay unos oficiales británicos, militares, con su aporte, me imagino, que están seleccionando de la prensa todo lo que se publique que les interesa? Por ejemplo, declaraciones de Edgar Mitchell. Eso es ¿Sabes curioso. por qué? Porque Edgar Mitchell dice que todos los gobiernos guardan información sobre objetos volantes no identificados, entre ellos el gobierno británico. Y entonces el gobierno británico coge y lo pone ahí en un paperclip, ¿no? Y lo mete en su archivo secreto hasta ahora. Sí. Además, fíjate, hay una estadística, ellos hacen cada año, la Fuerza Aérea, la serie de avistamientos que ha habido en esos años. Y nos encontramos con folios que nos dicen desde el año 58 hasta el año 1998, que es cuando paran los avistamientos que ha habido en esos años. El mayor número de avistamientos, si no recuerdo mal, eran unos 638 en el año 80-81. Dos cosas que no entiendo. ¿Cómo es posible, por lo tanto, que a nivel oficial la financiación de investigación OVNI, vemos dibujos de testigos, naves con extraños signos, patas, dibujos que han llegado al ejército? Incluso un objeto volante completamente redondo, con 4 patas,
y algo inexplicable. Parece que tiene esas llaves de la vida egipcias alrededor de la este anca objeto. egipcia puesta ahí. Había una noticia muy interesante, Carmen, también entre el taco que tienes ahí de las cosas desclasificadas. Había una noticia sobre un bebé alienígena que además parecía que había crecido más de lo normal, estaba cuidado por una nurse, o sea, en Nuevo México escondido, claro, en una base militar. Es tremendo. que fíjate si llegaban a ser minuciosos, que cogían todo lo que tuviera referencias con ovnis de sitios como el Weekly World News, o sea, que aquí salió como Noticias del Mundo, que era una publicación que yo adoraba cuando era estudiante universitario. Y mezclando todo eso con información real. Sí, Space Alien Baby. Decían un niño venido del espacio, un objeto volante que se estrelló y vivió un alienígena, o sea, cosas alienígena que estaba muy dentro difíciles de creer junto a elementos y las fotografías, que todavía es peor, que se vea un extraño ser como siendo acunado por una militar. Hombre, nos quedamos con la información seria que existe en todo esto, desde luego. Nos quedamos con los casos de un montón de testigos, de personas que acuden e interpelan al propio ejército. ¿Y por qué? La gran pregunta es por qué los medios, por ejemplo, repito, en España, sacan esta noticia: desclasificación militar en el Reino Unido. Lo sacan todos, eso desde luego, porque luego es la noticia más seguida en los periódicos. Pero no, casos como de broma, maquetas que lanzaron unos estudiantes. ¿Por qué ninguno saca simplemente algunos de los casos que hemos contado aquí? Hay muchos muy interesantes, y la gente que esté interesada en el estudio del fenómeno OVNI tienen un mes para bajarse todos estos documentos que están en PDF, lo pueden guardar en el ordenador, pero simplemente un mes, o sea, lo dejan colgado ahí en la Fuerza Aérea Británica, tienen todos los archivos para bajarse y durante un mes pueden ser consultados. Miles de hojas. 8.500 folios. Y de información. Gran parte de ellos están aquí. Nuestro compañero Guillermo León, que en ikerjiménez.com ya está poniendo todos los elementos para que cada uno pueda observar los informes. Saludamos también toda su labor en Twitter, en Facebook, por supuesto, donde un montón de gente se incorpora cada semana, somos muchos miles ya, bueno, pues intercambiando información con las noticias que Guillermo pone, con las actualidades de todo este equipo. ¿Nosotros qué hacemos? Pues viajar de nuevo hacia la historia, porque tal día como hoy ocurrieron muchas cosas. Efemérides. 1475 nace el pintor y escultor italiano Miguel Ángel Buonarroti, autor de enigmáticas obras como el David, la Piedad o los frescos de la Capilla Sistina. Entre abril de 1535 y octubre de 1541, Miguel Ángel realiza una de sus obras maestras, el Juicio Final de la Capilla Sistina. El fresco es de enormes dimensiones e incluye casi 400 figuras, de las que se han identificado aproximadamente 50. La zona superior de la composición, más de la mitad de la pared, está ocupada por el mundo celestial, presidido por Cristo como juez, en el centro de la escena, inicialmente desnudo y en una postura escorzada, levantando el brazo derecho en señal de impartir justicia y cierto temor a los resucitados. 6 de marzo de 1836 se produce la masacre de la Batalla del Álamo, donde muere el héroe estadounidense David Crockett. Años después, el lugar de la contienda seguiría siendo objeto de avistamientos de fantasmas. Me calla. Me han matado, David. 6 de marzo de 1888, periódicos regionales comienzan a hacerse eco del aislamiento duradero de varios pueblos de Asturias y Cantabria. El accidentado suceso fue conocido como la Nevadona del 88. Y las dificultades fueron máximas. La gente padeció, auténticas situaciones de miseria sobrevenida con motivo de la nevada. Y de hecho, estadísticamente, en los meses posteriores, a lo largo de la primavera y del verano, está comprobado que hubo una emigración masiva a Cuba y Argentina, justamente como consecuencia de la miseria en la que dejó este tremendo temporal a toda esta zona.
6 de marzo de 1924, el gobierno egipcio permite la apertura del sarcófago de Tutankamón. Casualidades o no, también un 6 de marzo, esta vez de 1939, su descubridor Howard Carter sería enterrado en el cementerio de Putney Vale, en Londres. En esos momentos las emociones impiden toda expresión verbal, de tan complejas y conmovedoras como son. Habían pasado 3000 años o más desde la última vez que los ojos humanos habían contemplado el interior de aquel ataúd de oro. El tiempo, medido por la brevedad de la vida humana, parecía perder su perspectiva ante un espectáculo que recordaba de una forma tan intensa los solemnes ritos religiosos de una civilización desaparecida. 6 de marzo de 2006, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio rememoraba un sorprendente viaje a un mítico cementerio. Alberto Granados, en Rennes-le-Château. Y nos hemos colado en este cementerio para echarle un vistazo. Aún se conservan las tumbas. Vamos a ver. Y estamos ahora recorriendo este cementerio. Que sepáis que estamos pasando por uno de los cementerios que más misterios tienen y que más misterio guardan. Un cementerio cerrado para el público, pero abierto para los oyentes de Milenio. Pero ese fue el de Vitoria, no el de Rennes-le-Château. El de Vitoria, es verdad. Creo que no tuvieran que enterrar al día siguiente. Pues hubo problemas, ¿sí? Sí, hubo problemas. Vaya por Dios. Bueno, felicitar a Mario, que nos escribía desde Llanes, Asturias, que a las 13:20 nos decía, nacido su hijo Álvaro, que le demos nuestra bendición milenaria, que luego querrá que escuche esta grabación del programa, pues sí, cuando sea bonito. Un poquito mayor, y así que sepa que está bendecido por la nave del misterio. Pues mira, con Fleetwood Mac y eso de seguir su propio camino, que lo cumpla. 3:59, Fermín Agustí, Carlos Largo, Golpe Peinado y Noel Calero, con estas músicas, con un poquito de final positivo. Santi, Carmen, mañana nos vemos más pronto todavía, en Cuarto Milenio. 12 menos cuarto. O 12 menos 20. Pues fíjate. Por ahí andamos, que a las 11:30 conecten ya con nosotros. Es una hora muy difícil, con 4 y no se vayan. Es una hora muy difícil, para que luego se quejen. A menos 20 más o menos, todos puestos ahí, para ver Cuarto Milenio. Santi, un abrazo. Pues mañana nos vemos con un tema caliente. Mañana es un tema tremendo. ¿Qué está pasando en el Sol? El primer tema. Hasta mañana. Catástrofe planetaria, catástrofe que está ahí. Catástrofe que muchos vienen, no sé si deseando, clamando, comentando, inquietando al pueblo, ciertamente. Todo eso que decíamos que incluso nos daba envidia y que ha motivado incluso un debate encendido ahí fuera, al otro lado de la puerta de la radio. Debate bonito sobre la elección de Japón. La elección interna de Japón, la elección de serenidad y de conceptos que desde luego aquí hemos perdido todos hace mucho tiempo. No hace falta más que, en fin, no voy a hablar más, pero ver cómo está el panorama. La individualidad que no es mala, pero cuando se convierte ya en absoluto aprovechamiento del contrario, genera algo que es una extraña nostalgia cuando vemos lo que pasa en Japón. Esto es todo lo contrario, lo que viene a continuación, sí. Es un grupo de personas que asegura que la catástrofe, y a veces hay que decir que es verdad, que sorprende escuchar algunos cortes de audio con lo que está pasando ahora, que la catástrofe está a punto de llegar. Solo un fragmento de un hombre que hablaba con estas palabras. No os lo voy a presentar porque será Diego Marañón quien nos adentre en este mundo que es parte de la historia del misterio español e internacional. Unas palabras que ¿cómo suenan ahora? Hay documentos secretos de la NASA que demuestran que el cambio climático no es producto de las emisiones de dióxido de carbono. Eso está acelerando el proceso, pero no lo está causando. La causa, también lo habían profetizado los mayas, es una radiación que procede del centro de la galaxia y que cíclicamente llega cada 13.000 años, cada 26.000 años, y que ha hecho que nuestro Sol entre en convulsión, que incremente la cantidad de tormentas solares, y toda esa radiación, esa energía está afectando el campo magnético terrestre y está haciendo que nuestro planeta se torne sísmico, volcánico, telúrico y tormentoso. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. Que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides.
Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Becker. Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. Don San Vicente de la Barquera, don Diego Marañón, buenas noches. Y tan buenas con esta luna, ¿qué tal, Iker? Sí, esta luna que nos protege, nos ilumina y que yo creo que es perfecto. Hablamos de lunas habitadas. Para estas personas había lunas habitadas en el sistema solar. ¿De qué estamos hablando, Diego? Pues estamos hablando de la misión Rama, una organización que llegó a tener presencia en nada menos que 35 países, una asociación de las más numerosas, ¿no?, relacionadas con todo este tema del contactismo ovni, y que no solo defendía que los extraterrestres nos visitan, sino que decían que en más de 7 ocasiones dieron prueba de esas visitas a la prensa mundial. Y además los extraterrestres estaban teniendo un contacto para avisarnos de algo que estaba a punto de suceder. Es verdad que, escuchando un poco al que fue el líder o portavoz de toda esta historia, Sisto Paz, al que hemos conocido aquí, hemos entrevistado en varias ocasiones, es verdad que objetivamente sorprende el documento que tú recuperabas de hace ya unos cuantos años. Hablaba de una sensación que ahora parece que está en boca de todos, ¿no? Seísmos, vulcanismo, cambios en el eje de la Tierra. Bueno, vamos a empezar por el principio. Y si aquí hay un año importante es el de 1974. Diego, vamos a escuchar una sintonía, porque a mí esto de meter sintonías me encanta. Viajamos en el tiempo, aquí viajamos mucho. Yo tenía un año, o sea que imagínate, seguro que Santi se acuerda muy bien. Es una sintonía de un programa que era puro periodismo. Bueno, nostalgia sonora, Diego, con estos acordes tan setenteros, los mejores reporteros patrios iban por el mundo, y vaya nombres, buscando la noticia, ¿verdad? Sí, señor, estamos hablando del programa Los Reporteros, de 1974, una auténtica escuela de televisión de la que salieron nombres como Miguel de la Cuadra, Salcedo, Javier Basilio, Jesús González Green o el protagonista al que vamos a escuchar hoy, Diego Carcedo. Casi nada. Sí, hemos podido recuperar este programa gracias a los archivos de Moisés Garrido. Este programa se emitió en 1974, es de la primera tanda de emisión, y en él se nos cuenta cómo Diego Carcedo se desplaza hasta Perú y allí entrevista no solo a los miembros, a los primeros miembros del grupo Rama, sino al fundador, a la pieza clave, que no era Sixto Paz en un principio, sino su padre, Carlos Paz. Carlos Paz, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Paz poco antes de morir, en una vieja casa, calle Junín, paredes húmedas, fotos de ovnis puestas con chinchetas, y además acababa de ocurrir un seísmo, y el hombre mantenía su creencia absoluta en que los extraterrestres habían conectado. La noticia que lanzaba la agencia EFE era significativa. Un grupo de universitarios peruanos ha contactado con extraterrestres. Carlos Paz llevaba mucho tiempo en esta historia, y Carlos Paz le contaba así a Diego Carcedo, de alguna forma, el credo, la sustancia, que yo creo que ellos ni imaginaban lo que iba a ocurrir, lo que iba a crecer también, ¿no? Un poco como un hongo atómico en todo el mundo. La misión Rama en esencia. 5.000 años hace que, según las experiencias del señor Paz, llegaron los primeros objetos no identificados, los primeros platillos volantes, las primeras naves espaciales a las altiplanicies peruanas. Señor Paz, ¿podría usted sintetizarnos un poco sus experiencias de todos estos años trabajando e investigando acerca de la presencia en nuestra Tierra de naves de otros mundos? Estoy convencido de que estamos siendo visitados hace mucho tiempo por seres del espacio que nos controlan, nos guían y hacen lo posible por enrumbarnos hacia un mundo mejor. ¿Usted ha visto alguna nave, algún platillo volador? He tenido la suerte de verlos varias veces. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde llegan al Perú estas naves espaciales? Si estudiamos que hay tantos distintos módulos y distintos tipos de naves, no podríamos decir que son modelos 64 y 65, sino que deben venir de diferentes mundos. Y sobre todo que España misma, mi amigo Casa Yuget, me informa de que ya están registrados 28 tipos de seres distintos.
voces de la historia, Carcedo y Carlos Paz. ¿Cómo entenderlo? Estaban convencidos de que habían iniciado una serie de contactos, a veces contactos previa cita. Para entenderlo, vamos con el siguiente documento. Otro de los miembros de Rama habla de fundamentos. Se pasa, Diego, de un grupo muy pequeño de personas, hay que imaginarlos en un coche tamaño break familiar, yendo a los arenales de Chilca, y que poco a poco empiezan a tener encuentros con luces. Aseguran, y ahí es verdad que hay miembros de las Fuerzas Aéreas Peruanas implicados en todo esto, que han llegado a ver no solo las naves, sino una especie de esferas posadas en el terreno, y que en ocasiones, en mitad de la noche, en esos arenales que sobrecogen todavía hoy, han visto algunos seres que con los brazos abiertos se aproximaban, luego se disolvían en el propio aire. Había una comunicación. Se pasó, Diego, que esto es lo importante, de un grupo más de investigaciones, de intento de contacto, a una especie de relación, y a partir de ahí, también hay que decirlo, a un credo. Sí, exactamente. En 1974, que es el año donde estamos, este IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, no era más que un grupo local, ¿no?, que solamente daba que hablar un poco en aquel país, y era uno de tantos grupos que afirmaban estar en contacto con extraterrestres. La misión Rama se expandió de tal manera que, bueno, alcanzó un desarrollo extraordinario, y como base de aquel desarrollo, como base de aquel grupo, tenemos una suerte de, como decías tú, fundamentos o casi estatutos, que también en 1974 uno de los miembros del grupo explicaba a Diego Carcedo. El grupo Rama tiene, primero, una antigüedad de más de un año. Nació justamente de un contacto con seres extraterrestres, y su función es primordialmente tratar de que todas las personas, en base a experiencias, contactos que puedan lograr con estos seres, aprender en base a la experiencia ya vivida por esta raza, a poder realmente saber llevar mejor nuestra civilización, nuestra raza, ser humano, a un camino realmente de mucho mayor armonía, de mayor tranquilidad, de mayor paz, en el sentido de que nuestra raza actualmente vive un estado de decadencia de tipo psicológico, de tipo anímico, de tipo moral, de tipo espiritual, de tipo que podríamos decir pues negativo para un buen desarrollo a través del tiempo. Documentos y voces para una cosa que entonces era extraordinaria, que ahora nos puede parecer hasta normal. Gente que dice que contacta con extraterrestres. La agencia EFE motiva la primera llamada, Televisión Española, y después llegará el célebre reportero JJ Benítez para hacer una serie de artículos que cambian el concepto de los ovnis en España. Porque yo lanzo la pregunta, y me gustaría, fíjate, Carmen, ¿es posible que haya gente que ahora mismo esté escuchando Milenio 3 que perteneció o tuvo que ver con los grupos Rama? Es difícil que haya gente, ya yo creo, que tuviese contacto con ellos, pero parece, si lo preguntara a Santi, que sobrevoló una gran decepción. Pero fue un movimiento social interesantísimo, digno del estudio de las religiones, del contactismo. Recuerdo en ese año 74 Benítez entrevistando a los miembros de Rama, que incluso en España, en Logroño, en Valencia, en Bilbao, muy fuertes en el norte de España, iban con un emblema en el brazo, y hablando de la confederación de la misión Rama. Sin duda hay un personaje que destaca entre todos ellos, con unas facultades innatas, hay que decirlo, para la comunicación. Sixto Paz. Diego. Sí, Sixto Paz, que como decimos se erige en líder. Él siempre dijo que esto no era la aventura o las vivencias de Sixto Paz, sino que él solamente era una especie de portavoz de todo lo que estaba ocurriendo. Cuando Sixto tenía 18 años, en 1974 precisamente, su padre, al que ya hemos escuchado, Carlos Paz, le llevó a una conferencia en la que, entre otras cosas, se comentaba que en el caso de que pudieran existir seres extraterrestres, lo más probable es que se pudiera contactar con ellos telepáticamente. Claro, esto para alguien, como tú dices, con las facultades de comunicación, con la mente tan abierta como tenía Sixto, bueno, es como si le dieran el mayor de los juguetes. Él contaba también en una entrevista que le hicieron hace muchos años en Galavisión cómo eran esos orígenes de la misión Rama. Bueno, realmente toda la experiencia de la que formo parte, que se inició en 1974, vino a raíz de que ya mi padre investigaba los ovnis como un hobby de la década de los años 50.
Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, cuando surgió el proyecto Libro Azul, se constituyó en un grupo de investigadores del tema. Entonces, nacimos con mis hermanos en un ambiente muy favorable al tema, y él desde pequeño siempre nos enseñó a pensar, no a creer que todo esto fuera posible. Entonces, 1 o 2 veces al mes salíamos al desierto y teníamos los llamados avistamientos. Y llamados avistamientos que se prolongaron en el tiempo, que fueron cada vez más fuertes, hasta el punto de que este Sisto Paz aseguró haber entrado dentro de una de esas naves. Una especie de semicírculo de cristal que se abría como una especie de ser vivo en mitad del desierto arenal de Chilca. Y Sisto Paz llegó a penetrar dentro de esa sustancia, siempre según su testimonio, ojo, y parece que tuvo un viaje. Llamaron a estos objetos Shendras. Hablar de Shendras, del extraterrestre Oxalc o de Antar Serán, se convirtió en aquella España de mediados de los 70 en algo casi lógico, casi como una nueva religión que sustituía a esa otra religión férrea que había desencantado a muchos. Lo que no esperaban iba a ser el propio desencanto con la misión Rama. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hubo de verdad? Es cierto que lo que contaban parece que está pasando ahora, pero para eso no hace falta estar contactado con extraterrestres, ¿o sí? JJ Benítez fue protagonista indudable en esta historia, un encuentro que le cambió en la vida. Yo no puedo evitar recordar ese libro, SOS a la Humanidad, un libro que fue rechazado por la editorial Plaza y Janés, y le compraron, digámoslo así, otro libro que traía de Perú, que era Existió otra humanidad, sobre las piedras de Ica. SOS a la Humanidad se convirtió después en un auténtico bombazo. Vendió alrededor de 700.000 ejemplares, y era un libro que hablaba de la experiencia de un periodista en el Perú. Benítez habló de como si un caballo con una inmensa coz hubiera golpeado mi pecho. Se había encontrado en Chilca con las naves de estos seres. Lo importante, Diego, es que había sido un contacto previa cita. Sí, Benítez acudió a Perú a raíz del telex de la agencia EFE firmado por Enrique Valls. El director de la Gaceta del Norte le envió como corresponsal, y Benítez permaneció 2 semanas en aquel país escribiendo 12 reportajes publicados bajo el título de No estamos solos, y que después, como tú dices, aparecerían en forma de libro en OVNIs, SOS a la Humanidad. En ellos narraba las experiencias del grupo peruano, entre otras cosas un avistamiento del que él también fue testigo. Este corte creo que es una grabación incluso de nuestra, de Milenio 3, ¿no? Sí, se emitió el 2 de octubre del 2004 esto. Vamos a escuchar cómo Benítez nos contaba, como sabe contarlo Benítez, sinceramente. Es una grabación que creo que yo se la hago incluso en su casa. Son trozos de la historia de Misión Rama, y Benítez a su forma. El sonido no es el mejor, ha pasado mucho tiempo, demasiado, por los cabezales de esa grabadora, y sin embargo tiene su fuerza, ¿verdad? Un periodista español, previa cita con esta gente, contacta con los extraterrestres, entre comillas, le citan en Chilca ese 10 de septiembre de 74, y pasa esto. Y nos pilló de espaldas a ese grupo. Entonces recuerdo que oí gritos, nos dimos la vuelta, calcula 3 segundos, entre que oyes los gritos y te das la vuelta y miras en dirección a donde oyes los gritos, vimos una luz enorme, blanca pero impresionante, y en silencio. Yo recuerdo que lo primero que hice fue bajar los ojos al suelo, cerrarlos, y dije, me están engañando. Los volví a abrir y ahí estaba aquello, empezó a moverse. Bueno, la gente empezó a gritar para arriba y para abajo. Y luego apareció un segundo objeto más pequeñito y empezó a hacer como giros sin orden alrededor del primero. Y estuvo un ratito, o sea, yo calculé, aunque ahí calculas mal el tiempo, pero alrededor de 5 o 7 minutos, que es bastante tiempo. Y al cabo del rato se metieron dentro de las nubes, del colchón de nubes, y yo vi cómo se iba difuminando la luminosidad. Bueno, antes de esto lanzó un haz de luz hacia el suelo, y en ese momento yo no me di cuenta, luego sí, de que era un haz de luz blanca, pero se quedó a medio camino, como si tú lo cortas con una navaja y no toca el suelo. Es decir, yo había visto algo y yo lo sigo refrendando. Es decir, yo vi algo que no tiene explicación. La experiencia le marcó a Benítez
tremendamente, tanto como para dedicarse a investigar los ovnis e incluso abandonar el periodismo activo, siendo director de la Hoja del Lunes en cierto momento, para lanzarse a las carreteras. Pero lo que poca gente sabe es que hubo una gran polémica. Carmen Santi, esto os va a gustar porque esto es un archivo histórico que recupera Javier Sierra de los propios archivos de Rivera. Luis del Olmo, programa Protagonistas, año 74, el eco es tremendo en España, y entrevista a Antonio Rivera. Parece ser que, bueno, las disputas entre Antonio Rivera y Benítez, dos grandes popes de la ufología, venían de mucho antes del afer Caballo de Troya. Año 74, protagonista, repito, luego escucharemos a Luis del Olmo metido en el ajo, y Rivera, ¿qué decía? Pues que todo esto que llegaba del Perú, como que no se lo creía, y lo contaba de una forma muy gráfica. Como prueba, es decir, física de la veracidad de estos asertos, proporcionaron no solamente a Benítez, sino supongo a todos los periodistas que lo visitaron, una cantidad impresionante de documentación gráfica, es decir, fotografías de ovnis, de naves. Por desgracia, yo tengo una memoria fotográfica fabulosa, poseo un archivo recopilado en 20 años de estudio, y he ido identificando una tras otra todas estas fotos. Es decir, son fotos que tienen otras procedencias. Fotos que han sido hechas aquí por otras personas en Estados Unidos, en Australia, en años como 1954, 58, e incluso hay mezcladas con ellas pues una fotografía de una película de la Paramount Pictures, Emboscada a Madhouse, una película producida por Irving Allen. Claro, esto pues a mí me parece poco serio y, en mi modesta opinión, invalida las afirmaciones de estos señores, puesto que si como prueba de lo que están afirmando tienen que presentar una serie de fotografías amañadas o de procedencias dudosas, pues claro, todo se derrumba. Todo se derrumba, decía el gran maestro o maestre de la ufología española, Rivera, que recibía toda esta expectación como con mala gana, ¿no? Decía, no son pruebas concluyentes y no nos lo creemos de alguna manera. Y de repente Benítez inicia una especie de batalla que yo creo que siempre a partir de este instante, y esto me lo decía Javier Sierra emocionado, generará una especie de división ya como eterna, ¿no? El mundo de los periodistas y el mundo, entre comillas, de los investigadores, cuando yo creo que todo está bastante mezclado. Pero bueno, ahí Benítez defenderá a capa y espada la profesión del periodista, y lo hará de una forma muy dura. Ya veréis, mandando una carta que lee en antena, al empezar Protagonistas, el propio Luis del Olmo. O sea, la polémica de los extraterrestres del Perú, que mandaban mensajes de que la civilización iba a acabar y que solo haciéndoles caso íbamos a ser salvados de este catástrofe o cataclismo nuclear que se avecinaba. Todo esto llega a las antenas de los principales locutores de radio en España. Por favor, escuchar, porque esto es una joya, escuchad esta locución. Luis del Olmo lee la carta de Benítez contra Rivera. Hemos recibido en este sentido la siguiente carta de Juan José Benítez, puntualizando algunas afirmaciones de don Antonio Rivera. Dice: Juan José, me he propuesto escribirte un sinfín de veces, pero siempre se me ha ido de las manos. De corazón, gracias. Pero esta mañana, al escuchar a mi buen amigo don Antonio Rivera sobre los ovnis, me he visto obligado a añadir un motivo más a esta carta. No tengo intención, Dios me libre, de discutir sobre la autenticidad de unas fotografías que sirvieron en su mayoría, si Rivera lee más despacio nuestros reportajes en la Gaceta del Norte, para ilustrar lo que los miembros de Vitri nos contaron. El asunto nos llevaría horas, pero sí me he sentido debido, y en especial como profesional del periodismo, ante esas afirmaciones de don Antonio Rivera sobre las luces que asegura yo vi entre las nubes. Me dio la sensación, y que me disculpe Rivera si estoy equivocado, de que se dudaba de lo que yo había narrado. Por eso, amigo Luis, te agradecería expusieras, y de forma igualmente pública, mi extrañeza ante las palabras de un ufólogo que admite decenas de testimonios de testigos de avistamientos o aterrizajes de ovnis, ninguno de los cuales, y me refiero a los testigos, son periodistas. Comprendo y admito, continúa Benítez, que cada cual piense lo que le parezca oportuno sobre el tema ovnis. Sin embargo, no estoy dispuesto, y menos como profesional del periodismo, a que alguien que no es periodista ponga en tela de juicio un hecho del que ha sido testigo directo. Perdonen una vez más las molestias, muy agradecido por todo. Y firma Juan José Benítez. Por supuesto que Protagonistas no entra ni sale en la polémica, simplemente expone. JJ Benítez, como periodista, diciendo que los ufólogos estaban siendo demasiado críticos con él, con su experiencia. Se proyecta el asunto de Rama, 600 grupos, un montón de gente haciendo ouija, haciendo escritura automática, llegando a sitios y montes para contactar con los supuestos habitantes del cosmos. Y mientras tanto, en Perú,
en diferentes sitios, se convoca a la prensa para que no quepan dudas. La prensa iba a asistir, son ya los años 80, a un encuentro previa cita, Diego. Sí, esto ocurría el 21 de febrero de 1989. En aquel entonces, estando Sixto Paz presente, el Grupo Rama de la República Dominicana recibió un mensaje que textualmente decía: el 24 de marzo transmitiréis a los periodistas el mensaje. El 25 y el 26, muy tarde, daremos una prueba contundente de nuestro respaldo a Rama. Al parecer ocurrió, Iker, algún tipo de fenómeno luminoso del que fueron testigo un grupo de periodistas, entre ellos el corresponsal del canal 23 de Univisión, José Gray, que lo contaba así. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. La espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también un sinfín de testigos que afirmaban en mitad del desierto haber observado las naves de otros mundos. Y lo que vamos a escuchar ahora es como la tercera etapa de la misión Rama, o de esta historia extraña de extraterrestres hoy, ángeles ayer, de alguna forma, con una sintonía. Y mira, voy a hacer el juego con Santi y con Carmen y con todos vosotros. A ver qué sintonía es esta. Años 90, ¿eh? ¿No adivináis? Yo creo saberlo. A ver. ¿Puede ser La máquina de la verdad? La máquina de la verdad. Carmen, ¿no te acordabas de La máquina de la verdad? No. Año 94, pero te acuerdas del programa, claro. Sí, claro, y de Julián Lago. Ahí ocurre... Y después de la publicidad. Bueno, los famosos que iban allí y que los ponían verdes, un grupo de periodistas que preguntaban. Es que Sixto Paz fue a La máquina de la verdad. Y se montó un follón sin precedentes, Diego. Él contó su historia, que había viajado incluso en esa experiencia ovni hasta Ganímedes, había observado lo que era el mundo de los extraterrestres, sus contactos, sus mensajes, delante de un elenco de personajes, ¿no? Sí, ocurrió el 31 de marzo de 1994. Aquel día Sixto Paz asistía como invitado o contratado, como queráis llamarlo, a La máquina de la verdad. Las cifras de lo que cobró bailan, hay fuentes que hablan de 2 millones hasta 4, no está muy claro. No está mal. Sí, y accedió a conectarse, bueno, al polígrafo, que bajo la atenta mirada de Julián Lago manipulaba y toqueteaba el profesor Gell, el famoso profesor Gell. Acabas de rescatar a alguien fundamental en la historia de los 90 en España. Sí. ¿Qué ocurrió? Vamos a escucharlo, porque aquí hay cortes que de verdad merecen la pena. Un contactado, por vez primera y única en la historia, yo creo, se somete al polígrafo. Bien, no podríamos clasificarle como embaucador en un principio, pero sí como una persona confusa. Realmente se trata de una persona independiente en cuanto a su forma de pensar y por consiguiente no sigue en muchas ocasiones las reglas de la lógica ni de las ciencias. Puede existir un principio de verdad en todo lo que está diciendo, no sé basado en qué, tal vez se ha basado en la Biblia, basado en algunos hechos físicos que realmente los haya visto, pero teme, desconfía que los demás no le crean. También es una persona que sugestiona mucho a los demás y, por otra parte, desea dar una versión de los hechos como a él le parece que han sido, pero no llega ni muchísimo menos a contarnos toda una verdad. No decimos que en este caso que sea un embaucador, pero desde luego sí considero que es una persona que está confundida en lo que está exponiendo. Supongo que usted no se reconoce en el dictamen del profesor Martín. No, al contrario, le agradezco al profesor Martín la pauta porque siempre lo obliga a uno a la reflexión. Muchas gracias. ¿Usted se cree realmente lo que cuenta? Si no lo creyera, no lo transmitiría. Momento durísimo para Sixto Paz, que ha contado toda la historia que ya conocemos, esas conexiones con extraterrestres, esos viajes, esos mensajes, y ese programa tuvo que tener una intensidad tremenda. Los audímetros llegaron al límite prácticamente de lo comprensible. Un hombre que había viajado a otros mundos ante el polígrafo. Momentos polémicos, momentos de la historia de la tele.
¿Es cierto que usted ha viajado en una nave espacial a otro planeta? Sixto answered yes. Sixto ha respondido que sí a esta pregunta. Vemos aquí una reacción muy marcada a esta pregunta. Es decir, que sin ningún lugar a dudas ha mentido. No nos ha dicho la verdad. Si Sixto ha estado alguna vez en una nave espacial y ha viajado en ella a otro planeta, seguramente habrá sido en sus sueños solamente. Señor Paz, ¿alguna aclaración? Ninguna. Estoico Sixto Paz, en ese aspecto que ya hemos hablado de estoicismo, para él tuvo que ser un durísimo golpe, Diego. No tanto, porque él mantuvo que bueno, cada vez que se le achacaba, ¿no?, este episodio de la máquina de la verdad, él siempre salía con que era la única pregunta a la que la máquina había podido poner un pero, porque en todas las demás digamos situaciones o cuestiones peliagudas a las que que le plantearon, referente a consumo de drogas, a colaboración con servicios de espionaje, a que se hubiese inventado todo esto con fines lucrativos, la máquina le dio la razón. Bueno, es una historia muy curiosa, iniciada en el 74, hemos conocido a Sixto Paz, podemos pensar mil cosas, yo simplemente digo que es un comunicador excelente, es muy difícil creer, por supuesto, que en Ganímedes haya vida, aunque claro, escuchamos a algún científico de la época hablar de por qué era imposible en Ganímedes vida, y luego ha habido algunas cosas que la propia ciencia ha ido descubriendo, ¿no? Pero podríamos acabar con un mensaje del propio Sixto, antes lo escuchábamos, que sí que, para que cada uno opine lo que quiera, ¿no?, sí que hace reflexionar. Es un poco otra de esas profecías lanzadas al aire. Él, como emisario de esos seres que nos visitaron durante los años 70, él disolvió los grupos, todo esto se acabó en los 90, quiso ir por libre, pero había un mensaje que él sigue manteniendo, un mensaje que es verdad, en estas fechas cobra una potencia, una fuerza bastante especial. Estos seres no dicen que el mundo se va a acabar, y dicen que el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Ellos dicen que las profecías, todo cuanto ha sido anunciado en nuestro mundo, es una advertencia de lo que puede pasar en nuestro mundo si no hacemos nada para evitarlo. Y nos dicen de que el estado mental alterado en el que la humanidad se encuentra, la Guerra Fría, que hasta hace poco tiempo existía, está atrayendo, como si fuera un imán, la posibilidad de una catástrofe cósmica. ¿Cómo puede ser posible que en los últimos años se haya incrementado la actividad sísmica, la actividad volcánica, planetaria, cuando sabemos que, si bien hay movimiento de placas tectónicas, pues la Tierra es un planeta en proceso de enfriamiento? Cada vez debería haber menos volcanes, menos terremotos, sin embargo, aumenta. Sigue con sus charlas, con sus historias, creyendo aquello y uniendo todo esto a esa idea, yo no sé si acoplada al 2012, pero que algo va a ocurrir y que los extraterrestres, yo no sé ya si nos hacen caso o nos han dejado por imposibles. Sí, además Sixto anunció el final del Grupo Rama, lo hizo en España, en un congreso en el Vendrell, en Tarragona, y desde entonces ha tenido como bandera esta meta del 2012, no como fin del mundo, sino como, digamos, barrera psicológica, vuelco de conciencia global, y en esas estamos. Sixto sigue activo, sigue dando conferencias y ha variado muy poco su discurso en estos años. Santi, la tremenda decepción que recorrió España, toda esa gente que buscó en la misión Rama y en el contacto que no llegó o no fue muy visible, una segunda religión. Sí, la verdad es que el anuncio cayó como un jarro de agua fría, hasta el punto de que hubo muchos, y los hay, que todavía continúan manteniendo el pabellón muy alto de Misión Rama, ya sin esa tutela de Sixto Paz, y cualquiera que recurra a internet lo puede comprobar. Previamente, además, hubo un par, por lo menos en España, internacionalmente hubo otros casos, de importantes escisiones o cismas dentro de lo que era Misión Rama. Posiblemente el más importante sea el Comando Astar, que se escinde, se erigen como los auténticos portavoces del comandante Astar Serán, que era el enviado desde Ganímedes de la
flota que nos iba a sacar o que iba a sacar a los elegidos de esa catástrofe, y que su líder, Juan Ester, llegó a declarar que Sisto Paz no es que fuera un farsante, que lo era, es que no era Sisto Paz, sino que el verdadero Sisto Paz se había suicidado años antes, y que lo que estábamos contemplando era un clon, era una especie de replicante destinado a confundir a la gente, ¿no? O sea, me extrañaba a mí que en Misión Rama no tuviese Santi unas en la manga para darle ese toque de conspiración bizarra, ¿no? ¿Hay gente que recuerda la historia de Misión Rama, que estuvo con ellos? Alguno, pero muy pocos. Fíjate, nos dicen, mi marido en el año 74 hasta el 79 acudía a conferencias, reuniones en salas de teatro, foros y etcétera. Mis hijos nacieron en esos 2 años mencionados. Pablo desde Alicante, qué fuerte, anoche contra el libro, existió otra humanidad en una caja llena de libros de mi padre, desde luego me lo voy a leer en homenaje a él, que en paz descanse. Pues léelo porque es atrayente y es sorprendente, y hay que imaginar lo que supuso en el año 75 en España. Gustavo desde Almería decía, buenas noches, yo tuve la ocasión hace unos 20 años de acudir a 2 conferencias que dio en Lleida. Según él, estuvo abducido por unos extraterrestres de Ganímedes. Todo lo que está contando Iker me recuerda a aquellas conferencias. Gracias, por cierto. Según Sisto, Misión Rama es amar. Creo que fue en León donde construyeron un inmenso graffiti, Rama es amar, y a mí no sé por qué, de pequeño cuando vi esas fotos me daba mucho miedo. ¿Por qué? No sé, y sí, cuando amar, y cuando hemos estado en Chilca, volviendo de noche, Nazca Lima, es un lugar, vuelves a ver los arenales de Chilca con bases militares cercanas, ojo que esto es interesante, bases militares cercanas, y da ¿Y respeto. tuviste algo? Yo en Chilca no. Ah. No, si íbamos juntos, era a la vuelta de Nazca cuando Lima. hiciste la entrevista al padre Sisto Paz, no te yo llevaron no vi nada. a ver. Yo no vi nada. Nada. Ismael nos decía, no estoy seguro de si se trataba del grupo Rama, pero mi madre recuerdo que en alguna ocasión hizo referencia a que su hermana, mi tía, estuvo de joven en una secta que iban a los bosques a contactar con extraterrestres. Era todo ese movimiento que se fragmentó en miles de pequeños movimientos. Y que finalmente cuando se desengañó lo pasó mal y tuvo problemas con su pareja de entonces. Por desgracia me quedaré sin saberlo, pues mi madre murió hace 4 años y mi tía también ha muerto hace 2 meses. Esto es todo historia de la transición española, idea de nuevas cosas que sustituyen a la religión, llega con muchísima fuerza, nueva era y el desengaño cuando falla la profecía es brutal en España. Y hicimos en su día un recuerdo de lo que era Rama. Ahora, con fragmentos del túnel del tiempo, hemos puesto tanto, casi voy a decir, un cuarto de siglo, sí, casi un cuarto de siglo después, un poco el asunto sobre la palestra, porque yo sé que esto ahora puede tener nuevas vías. O gente que se anime a estos movimientos de mesianismo que cuando llegan fechas clave pueden llegar a ser peligrosos. Así que, ojo, esta es la visión de Misión Rama, esta es la historia de Misión Rama, y así quedó, hay que decirlo. Era otra época, ahora hemos visto en muchas televisiones como hay muchos personajes que dicen contactar con seres de otros mundos, muchos de ellos eran que se recorrían toda la televisión, y yo creo que ya no se les hace ningún caso, la verdad. Bueno, lo que vamos a hacer es mirar a los cielos ahora. Nos llega una noticia interesante desde Navalmoral de la Mata, lugar donde ha habido muchos avistamientos de ovnis, y en esta noche de luna, bueno, yo creo que hay que estar especialmente atentos. Miramos a la luna y más allá, hacia Ganímedes, recordando una historia del grupo que más influencia ha tenido, sin duda alguna, en la historia de nuestro país. Llegó a haber 600 grupos, algunos afirman que cerca de 5.000, 6.000 personas como jefes de comandos, en una historia que terminó de forma abrupta. Esa historia la hemos contado en el túnel del tiempo con fragmentos de sonidos, fragmentos de la memoria del misterio. Diego Marañón, hasta la próxima. Un placer. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Y 46 minutos. Noticia curiosa. La tienes en la pantalla ahora mismo y hilamos con España. Perú, España, hilados por el misterio. Pues sí, porque decían las noticias a lo lunar en el cielo limeño de anoche, y esto es una noticia del 19 de marzo.
Al parecer, un halo lunar apareció en el cielo de Lima alrededor de las 11 de la noche, cuando la luna, decían, se encuentra estos días en su fase de luna llena. Este fenómeno se produce cuando en el cielo hay cristales de hielo a unos 8 kilómetros de altura o más. Lima cierra así una semana adornada por arcoíris, halos solares y finalmente un halo lunar, de los cuales pues se pudieron tomar muchas fotografías. Y es que ha pasado en estas últimas semanas, de lo que llevamos de marzo, un montón de señales en el cielo, y todo en historia, Santi, ¿verdad? De señales que siempre se han, para el cerebro del ser humano, siempre han sido preludio de algo, señal de algo. Las grandes batallas, los grandes cataclismos, siempre ha habido señales en el cielo. Y es curioso, porque antes del terremoto, y no es que nos enteremos ahora, sino que antes del gran tsunami terremoto, ha habido una panoplia de filmaciones impresionantes. Alguna la veremos mañana en Cuarto Milenio, como el doble sol, ¿no? Dos soles muy extraños que al parecer tienen una explicación científica, pero no queda muy clara, porque son... Hay además entre los especialistas bastante pelea, porque unos dicen que sí, que es un fenómeno de reflejo, podríamos decir, que parece que las nubes hacen como un espejo y eso hace que se vean dos soles, pero otros dicen que eso no explicaría esos dos soles tan potentes que captan las cámaras. Mañana veremos las imágenes, sí, que en Cuarto Milenio, porque son muy impactantes. Ha habido muchas antes del gran cataclismo, sí. Incluso nos lo ha corroborado, hemos hablado con Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional. A veces estas luces tienen algo que ver, ocurren antes, durante y después de los terremotos en una franja muy corta de tiempo. Parece ser que es energía que libera la propia Tierra. Pero entonces es una señal de la Tierra también. Sí, lo que pasa que nos fijamos tan poco en las señales que nos da la Tierra. Sin duda. Sí se fijaron en Navalmoral de la Mata. Nuestro querido amigo, nuestro corresponsal en Extremadura, Gonzalo Pérez Sarró, fue el primero, como siempre, en dar la noticia. Toñi es la protagonista de esta historia, vive en Navalmoral de la Mata y, bueno, nos contaba algo que puede ser absolutamente normal, que seguro que es normal, pero que va en este tema de señales, ¿no? Como toda una población, o una parte de una población, se queda como asombrada, observando quizá lo mismo que se ha visto ahora en Lima. Fue el martes pasado. Otro halo, pero un halo como un círculo oscuro detrás de la luna. Cuando Gonzalo me lo contaba, por escrito, yo decía, vamos a llamar a Toño a ver si quiere hablar. Llamó a su hijo, llamó a parientes, todo el mundo mirando por el balcón, algo que era asombroso, que no era normal, que no era un halo de la luna normal. Por cierto, ¿alguno de vosotros, de vosotras, lo habéis visto, este halo de la luna? Sorprendente, como un gran plato oscuro enmarcando la luna. Nos lo contaba así. Tengo el vicio de fumar y me salí al patio porque en casa no puedo fumar. Entonces siempre me gusta ver las estrellas en el patio y tal, ¿no? Y me extrañó mucho porque dije, ¿qué hay ahí? Y ya me salí un poquito y vi que era un círculo muy grande en negro. Y la luna estaba en su fase, pero estaba en el centro y pues normal, me imagino que la luna tendría su tamaño normal, pero el círculo era exageradamente negro y luego alrededor pues estaba el cielo como siempre, oscuro, que no era nublado ni nada, pero lo que más me extrañó fue eso, ese círculo. Para que te hagas una idea, era más o menos como un puntito en el centro y esto enorme, grande, era muy grande. Y yo no lo he visto nunca. Entonces yo llamé a mi hijo, intentamos sacar fotos, pero pues no, pues las cámaras son normalitas las que tenemos, ni con la del el teléfono ni nada, ¿no? Y estuvimos observándolo, llamé a mi hermano para que lo vieran ellos y también lo vieron y entonces pues nada, seguimos observando. Eran sobre las 10 menos 20 de la noche, me acuerdo perfectamente. El testimonio de una persona, de unas cuantas familias en Navalmoral de la Mata, se lo debemos a nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró, que sigue informando, que sigue puntualmente haciendo su maravilloso trabajo y que nos manda estas informaciones. Algo debe estar pasando, algo físico, pero toda una historia de señales, ¿verdad, Santi? ¿Verdad, Carmen? Señales desde la antigüedad, cruces, soles rojos, dobles soles, trazas antes de una batalla. Lo contamos ahora porque tal día como hoy, una noche como esta, pasaron cosas. Efemérides del misterio. Carlos Largo. ...20 de marzo de 1727... muere el físico inventor Isaac Newton, conocido descubridor de la denominada Ley de Gravitación Universal.
Unos meses después, Newton les envió un pequeño manuscrito titulado Sobre el movimiento rotativo de los cuerpos. Halley sugirió inteligentemente a Newton que escribiese un libro sobre su descubrimiento. Debido a las dificultades económicas de la Royal Society, se ofreció incluso a financiarlo él mismo. Fue un acto de generosidad por el que las futuras generaciones de científicos le estarán por siempre agradecidas. 20 de marzo de 1974, se produce en Sevilla uno de los incidentes más importantes de la ufología española, el caso Adrián Sánchez. Existen algunos fenómenos que aún escapan a nuestra comprensión. Uno de los más enigmáticos es el de los objetos voladores no identificados. En marzo de 1974 se hicieron más presentes que nunca. Una verdadera oleada de una semana que asoló toda la península ibérica y muy en concreto el triángulo formado por las poblaciones de Aznalcóllar, Gerena y Olivares, en la provincia de Sevilla. 20 de marzo de 1995, tienen lugar los trágicos atentados del metro de Tokio. El gas sarín provocó un balance de 12 muertos y más de 5.000 heridos. Es una secta de enajenados, es decir, en aquel momento se investigó en profundidad y había un líder que realmente padecía un delirio prácticamente mesiánico, y en aquel instante este líder convenció a los demás de que ellos eran los portadores de la verdad. Y en una sociedad tan cerrada y tan técnica como es la japonesa, este tipo de líderes tienen un impacto muy importante. Y entonces, pues fue una cosa muy emotiva, pero curiosamente toda la investigación policial y judicial arrancó de raíz el grupo. Quiero decir, fue una cosa muy traumática al principio, pero fue arrancada de raíz porque el cuerpo social japonés no aceptó bajo ningún concepto que unos cuantos enajenados, iluminados por así decirlo, manipularan así la vida de los ciudadanos. 20 de marzo de 2005, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio recuperaba algunos testimonios estremecedores. Hablamos de los encuentros con fantasmas de nuestros oyentes. Y bueno, lo crucé esa sombra, me ha dejado marcado. Una forma negra, pero que no sé tampoco definir. Estaba subiendo la escalera. Yo te digo que una persona no era. Yo, claro, me quedé, no sé, me asusté mucho. Se oía un llanto lejano, entonces yo subía el llanto de un niño, pero era un llanto, como decirte, de un niño llorando, o sea, era un llanto de a veces desgarrador, otras veces no. Y sí que me pareció ver dibujar una silueta, pero vuelvo a repetir, el hecho de ese llanto más sonoro, más agudo, me hizo girarme y ya... Lo que sí pude ver es como si se levantase su brazo y con la mano diciendo ven. De hecho, a mí se me obligó a repetir otra parte comentando que no había pasado nada porque nunca me creyeron. Desde Ecuador nos informan que también tuvieron extrañas luces en el cielo parecidas a auroras boreales en los últimos días. Claro, con las tormentas solares también en diferentes partes del mundo se han visto imágenes que son preciosas hasta que uno se da cuenta que son las llamaradas del asteroide pasando cerca de la Tierra. Y eso sobrecoge, la verdad. Vamos con los ganadores de la película Mother, un thriller de Bong Joon. Pues nos decía Carl, no te manches por Japón. O sea, al revés de Bon Jovi, este es Bong Joon. Bong John. Bong, vale. John Ho. No me hagas pronunciar nombres imposibles. Bong Joon Ho. Que me oiga un sí, japonés o... Sí. Nada, se va a reír de mí. No temáis por Japón, pues de la tierra de los samuráis y son capaces de mantener el orden en el puro caos. Son una cultura impresionante. Otro de los DVDs es para Félix. Desde Barcelona me impresionó el testimonio de una mujer entre los escombros buscando a su hijo. Cuando le preguntaron a quién buscaba, no quiso dar su nombre porque decía que si lo pronunciaba no le volvería a ver jamás. Y el último es para Carlos de Badajoz. Las imágenes son simplemente espectaculares. Me gustaría saber si alguna vez ha ocurrido que se haya visto el espíritu de algún oriental por parte de un occidental o viceversa, o incluso personas de color por parte de blancos. Qué interesante. Eso puedo decir que sí. En las bases hay varios casos de fantasmas en las bases norteamericanas en Japón, donde los centinelas norteamericanos han tenido ocasión de ver fantasmas japoneses. Y gente que ha ido a Japón alquilando habitaciones y ha visto en mitad del pasillo de la oscuridad un niño o un anciano. Un abrazo muy fuerte, feliz semana, ser muy felices. Ahora todas las noticias en la cadena SER. En 7 días de nuevo, una vez más, Milenio 3.